Ingeniería Fácil. Les habla el ingeniero Cristian Llanes y el día de hoy estaremos hablando de deflexiones en las armaduras causadas por cambios de temperatura. Como bien sabemos, existen elementos que al cambiar o variar la temperatura, su longitud también va a cambiar. Esto se llama deformación por cambios de temperatura. Un ejemplo sencillo es cuando tomamos un alambre sumamente delgado y lo tensionamos de lado y lado y en la mitad aplicamos calor. Esto hará que su deformación aumente. Ahora, veamos, al un miembro sufrir un cambio de temperatura provoca un cambio en su longitud también. Un incremento en la temperatura provocará una expansión del miembro, pero por el contrario, una disminución de la temperatura generará una contracción del miembro. Y el cambio en la temperatura se expresará de la siguiente forma, donde tendremos el coeficiente de expansión térmica que será nombrado por la letra griega alfa, el cambio de temperatura que será nombrado por la letra delta y T de temperatura, y L que será detallado por longitud de barra. Ahora, para calcular el desplazamiento en un nodo producido por un cambio de temperatura en los elementos, debemos colocar la carga virtual en la ubicación y dirección en donde deseamos conocer el desplazamiento. Entonces, la ecuación para el cambio de temperatura por método de fuerzas virtuales será la siguiente. Tendremos la sumatoria de fuerzas virtuales por la fuerza real por la longitud sobre el modo de elasticidad y el área, que es la ecuación que hemos venido tratando para trabajo virtual en cerchas o armaduras. Pero adicionalmente le añadiremos esta otra parte, que será el cambio de temperatura o la ecuación de temperatura para cerchas por método de fuerza virtual. Y al finalizar, en la tabla de trabajo virtual, multiplicaremos la fuerza virtual del elemento que sufrió cambio de temperatura por las demás variables de temperatura de este elemento. Es decir, tendremos un elemento que sufre temperatura, en todo el ejercicio no se tratará o no se añadirá ningún valor de cambio de temperatura, sino al final, en la ecuación final, utilizaremos la fuerza virtual del elemento que sufrió cambio de temperatura y la multiplicaremos por su coeficiente de expansión térmica, por el cambio de temperatura que sufrió y por la longitud de la barra. Y lo utilizaremos en la ecuación final. A continuación, resolveremos un ejercicio en el cual explicaremos un poco más. Entonces, tendremos el siguiente ejercicio, que nos pide determinar el desplazamiento horizontal en el nodo B debido a un incremento de temperatura de 45 grados en todo el sistema, donde tendremos que el coeficiente de expansión térmica será de 4.5 por 10 a la menos 6 grados Celsius. Entonces, para poder comenzar el ejercicio, como bien habíamos leído, decíamos que debemos colocar la fuerza virtual en el punto donde nos pide el desplazamiento. Como nos dicen que el desplazamiento necesitamos conocer en el nodo B de forma horizontal, debemos aplicar una fuerza virtual unitaria en el nodo B también de forma horizontal. Siempre sugiero o he sugerido comenzar por el escenario virtual porque casi siempre nos va a facilitar ciertas cosas. Ahora, para poder comenzar a resolver el ejercicio, primero colocaremos las reacciones en los apoyos y hacemos sumatoria de fuerzas externas en la cual daremos sumatoria de fuerzas en X primero y tendremos que AX es igual a 1 porque no tendremos otra fuerza externa diferente a la fuerza virtual unitaria. Ahora haremos sumatoria de momentos en el nodo A, positivo en contra de las manecillas del reloj, y tendremos la reacción CY por su brazo, que es 2, menos la fuerza virtual de 1 por su brazo, que es 5, y es igual a 0. Y calcularemos
CY, que nos da un valor de 5 medios. Al hacer sumatoria de fuerzas en Y, tendremos que AY es igual a CY, por lo cuanto AY debe ser igual también a 5 medios. Ahora, si nos ubicamos en el nodo C, tendremos la fuerza, la reacción CY, que sube y solamente tendremos el elemento o la barra BC que debe ser de fuerza igual pero en sentido contrario. Por lo tanto, decimos que BC es igual a 5 medios y se encuentra en compresión, por lo cual ponemos el signo negativo. Ahora debemos calcular el elemento AB, por lo cual haremos un diagrama de cuerpo libre en el nodo B. Aplicaremos lo aprendido en la estática y dibujaremos nuestro diagrama de cuerpo libre, en el cual necesitamos conocer este ángulo que llamamos θ, que nos da 21.80 grados, y dibujamos el elemento BC, que nos da compresión de 5 medios, y dibujamos el elemento BA saliendo. Hacemos sumatoria de fuerzas en Y, decimos que es igual a 0, y tenemos la fuerza de 5 medios, que nos va subiendo el elemento BC, menos la fuerza BA por el coseno del ángulo, que nos da que BA es igual a 2.69 y este elemento se encuentra a tensión, por lo tanto es positivo. Entonces, como en el escenario real no teníamos fuerzas externas que afectaran el sistema, todos sus elementos no se encuentran cargados, por lo cual se dice que todos sus elementos son fuerza cero. Este era o es el escenario real. Como no tenemos fuerzas externas que estén afectando toda la armadura, no tendremos los elementos cargados y todas sus reacciones son cero, por lo cual sus elementos también serán cero. Esto nos facilitará bastante el ejercicio, pero recordemos que solamente es un ejercicio de ejemplo. Por sumatoria de fuerzas en X, pues tenemos que AX es igual a 0. Por sumatoria de momentos en A, calculamos CY y nos da 0. Y por sumatoria de fuerzas en Y, sabemos que si CY es 0, AY debe ser 0. Y así comprobamos que las reacciones son 0 y por lo tanto los elementos también serán 0. Ahora, como nos dieron valores en las fuerzas virtuales, se ponen en la parte de las fuerzas virtuales y los valores de la fuerza real, pues se pondrán en la fuerza real. En este caso, como son 0, hace que toda la multiplicación sea 0, por lo cual la sumatoria también será 0. Pero recordemos la ecuación que dimos al principio y recordemos que decíamos que vamos a multiplicar la fuerza virtual del elemento por las componentes o por los demás ítems de este elemento. Es decir, multiplicaremos 2.69, que es la fuerza virtual del elemento AB, por el coeficiente temperatura, que es de 4.5 por 10 a la menos 6, por el cambio de temperatura que sufrió este elemento, que es de 45 grados, por la longitud de este elemento, que es de raíz de 29. Y esto es para la barra AB. Ahora, para la barra BC, tendremos 5 medios, pero si notan, aquí en medio tenemos un signo menos que hace referencia a este signo menos. Entonces tendremos menos 5 medios por el coeficiente de cambio de temperatura, 4.5 por 10 a la menos 6, por el cambio de temperatura, 45, por la longitud de este elemento, que es de 5. Y tendremos que el delta
o la deformación o el desplazamiento horizontal en el nodo B va a ser igual a 0.0004 metros. Esto lo vamos a multiplicar por 1000 y nos va a dar que el desplazamiento horizontal en el nodo B producido por un incremento de temperatura de 45 grados es de 0.4 milímetros. Entonces, recordemos que para poder calcular lo que son las deflexiones en las armaduras causadas por cambios de temperatura, debemos tener en cuenta las fuerzas virtuales. Y recordar que siempre vamos a multiplicar al final de la ecuación la fuerza virtual por el coeficiente de temperatura, por el cambio de temperatura y por la longitud. Así a todos los elementos que estén afectados por el cambio de temperatura. Y el símbolo dependerá si el elemento se encuentra a compresión o si está a tensión. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte y compartir con tus amigos para obtener más contenido como este.